esta sesión es bien particular porque vamos a tener, no, va a ser distinta a las anteriores porque vamos a tener tres personas que nos acompañan hoy. Tenemos al padre Carlos Álvarez, quien es doctor en teología y doctor en historia. Es profesor además en el Instituto de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad Alberto Hurtado, donde coordina la línea de investigación Estudios Jesuitas, profesor en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica, donde es miembro del Centro Manuel Larraín. Junto a sus labores académicas, Carlos es desde agosto de este año responsable de la formación de los jesuitas. Sus áreas de investigación incluyen el pensamiento de Michel de Cortez y de Henri de Lubac, la historia intelectual y cultural de la Compañía de Jesús en Chile y en Francia en el siglo XX y en la historia del abuso de poder y sexual en contextos eclesiales. Antes de entrar a la Compañía de Jesús, fue miembro de la CBX, donde dice haber tenido sus primeras experiencias de Jesús como un amigo, sintiendo fuertemente su necesidad de acercarse a los más pobres y de vivir su fe en comunidad. Bienvenido, Carlos, Gracias. quien, quien estará acompañado hoy día además por Mónica Poblete y la Reborde y por Guadalupe Valdés. Mónica es esposa, madre y abuela, con una vida familiar de 57 años. Se formó como trabajadora social y como profesora por 14 años. Luego se formó como psicóloga clínica y trabaja en ello hasta hoy. Ella hoy nos quiere mostrar cómo a lo largo de su vida se ha ido dando la conexión entre los acontecimientos y vivencias diarias con la dimensión espiritual, integrándose ello en significados que perduran como inspiración de las opciones de vida que les han tocado discernir. Así ha sucedido en su trabajo con mujeres vulnerables, en grupos de apoyo para su crecimiento personal, en el acompañamiento de ejercicios espirituales ignacianos y en orientación psicoespiritual a comunidades de vida religiosa. También en su pertenencia por casi 40 años a una comunidad de matrimonios que busca vivir un estilo de fe encarnado. Muy bienvenida, Mónica, a este espacio. Gracias. Y también contamos con Guadalupe Valdés, quien es artista visual y madre de 5 hijos. Su obra explora la profunda relación entre la naturaleza, la materia y la espiritualidad. Su práctica pictórica nace del contacto directo con los paisajes que habita, las cordilleras, los bosques, las aguas, y se nutre en una búsqueda constante para comprender la energía vital que sostiene la Tierra. A través de su proyecto Caminar la Tierra y Andar sus Cordilleras, Guadalupe ha llevado su trabajo a distintos países, tejiendo puentes entre las montañas del mundo y la experiencia interior humana. Bienvenidos entonces Carlos, Mónica y Guadalupe, quienes hoy día nos van a acompañar. Le vamos a dar primero el pase a Carlos para luego Mónica y luego Guadalupe. Muchas gracias, Romina, por esa generosa presentación y un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan. Agradecer a Margarita María también por la invitación nuevamente a este ciclo y un gusto poder compartir este diálogo con Mónica y con Guadalupe. Voy a compartir una pequeña presentación, si es que la llego a encontrar. Aquí está. Ya. Em, Bien, bueno, yo quisiera comenzar esta presentación que no me ha sido tan fácil prepararla, debo reconocerles, porque es un tema que encuentro que es muy importante, vital y complejo a la vez, tejiendo algunas conversaciones que he tenido con amigos, con personas significativas a las que les conté que venía a compartir con ustedes sobre este tema. Y hay muchas experiencias mías también dentro de lo que voy a compartir y muchos deseos, cosas que no necesariamente yo vivo, pero me gustaría vivir. Entonces parto con eso porque creo que es honesto decirlo así. Parto quizás con esas palabras de Rainer María Rilke que señalaba yo hace un par de años atrás cuando me tocó hablar sobre la mística en lo cotidiano, en las que el poeta dice, si tu cotidiano te parece pobre, no lo culpes a él, cúlpate a ti mismo de no ser lo suficientemente poeta para sacar las riquezas de ese cotidiano. ¿M?
Y parto desde acá porque creo que hoy día vamos a dar un pasito más tal vez en relación a esa charla que me tocó dar en este mismo espacio hace 2 años atrás, porque yo creo que el ser poeta tiene que ver con la inspiración. No se puede ser poeta, no se puede ser creador sin inspiración. Y la pregunta sería, ¿cómo y por qué acontece la inspiración en nosotros? Y la verdad que de manera muy sencilla quisiera hablarles de 4 elementos que me surgió en la reflexión. La verdad que le he dado harto vuelta a este tema, y que son los 4 puntos que personalmente me parecen relevantes para pensar en la inspiración en lo cotidiano. Los 4 puntos serían primero la resonancia del mundo, la compasión como lugar de inspiración, la inspiración que emerge cuando nos conectamos con nuestros propios deseos y la inspiración y el pensamiento divergente. Entonces, en estos pocos minutos voy a tratar de explicar un poquito en qué consisten estos cuatro ejes, digamos, de la inspiración. La inspiración, primer punto, nace cuando podemos dejar tiempo para que las cosas resuenen en nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros anhela tener tiempo, incluso las personas que están ya en el tiempo de la jubilación, muchas veces viven llenas de cosas. Me acordaba que don Teo Huenumán, que es el lonco mapuche que acogió a los jesuitas chilenos en la comunidad de Itirúa, donde nosotros tenemos una comunidad de inserción en medio de una comunidad mapuche, les decía a los jesuitas cuando llegaron: nosotros tenemos pocas cosas, pero tenemos tiempo. Nosotros tenemos pocas cosas, pero tenemos tiempo. Y tal vez nosotros, o muchos de nosotros, tenemos muchas cosas, pero tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo para dar gracias, para detenernos, para respirar hondamente, para gustar y ver qué bueno es el Señor con nosotros y con los demás. Muchos de nosotros, y yo personalmente, vamos demasiado rápido, vamos pasando de una experiencia a otra, de un paisaje a otra, de un río a otro, corremos para todas partes, llegamos muchas veces tarde a casi todo, eh, y muchas veces nos sentimos haciendo las cosas un poco a medias, sin la profundidad que quisiéramos, nos cuesta como demorarnos, quedarnos, permanecer en el amor. ¿No es acaso la inspiración, o la inspiración no nace acaso cuando permanecemos en el amor? Creo que es una pregunta tal vez que valdría la pena hacerse. Y la verdad que parto de esta palabra resonancia, que está muy de moda hoy día en el ámbito intelectual, a partir de un libro de un sociólogo que se llama Hartmut Rosa, un alemán, que tiene un libro muy bonito que se llama Resonancia, una sociología de la relación al mundo. Y él plantea que nosotros podemos establecer otro tipo de relación con el mundo, eh, y que esta relación, plantea Hartmut Rosa, no puede resultar si no existe una verdadera revolución política, económica, cultural, que sea pactada entre todos nosotros. El análisis del sociólogo alemán sitúa el corazón de la crisis, por ejemplo, ecológica actual que estamos viviendo, como un tratamiento irracional de los recursos naturales. En el fondo, porque él dice, nosotros manipulamos de alguna manera la creación, la naturaleza, porque le negamos su carácter de espera de resonancia, carácter de espera de resonancia. Y yo pensaba, ¿no es acaso la inspiración en nosotros, o no acontece la inspiración en nosotros cuando dejamos que las cosas resuenen en nosotros? Y aquí yo quisiera proponerles una primera, tal vez como imagen, que me parece que puede ayudarnos, que es la imagen del profeta Elías, que está en 1 Reyes 19, del 9 al 13. No voy a leerles el texto, se los dejo como tarea para la casa, pero me parece que es un texto que puede tener una suerte como de imagen paradigmática de la resonancia. En ese texto se describe la búsqueda del profeta, que viene habiendo tenido una suerte como de éxito en su vida, pero se siente totalmente deprimido, desorientado, incluso con deseos de morir. Y el relato describe la búsqueda de este profeta en ese contexto, que busca una presencia divina, y va viendo que la presencia divina no se da, en ninguna forma como que él pensaba que podía darse, ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en lo que él va a llamar el susurro de una brisa suave. Yo creo que ese desplazamiento, expresa el tránsito de una relación que busca como cosificar el mundo muchas veces con expectativas que uno le plantea al mundo,
y que no nos permite dejar que el mundo resuene en nosotros, que resuene en una relación de escucha, de vulnerabilidad, de reciprocidad, sin dominar, sino dejándonos dominar por lo real, siendo hospitalarios justamente a esa realidad que se nos plantea. Y yo creo que hay algo de esa imagen que tiene mucho que ver con esto que plantea Hartmut Rosa, dejar que el mundo resuene en nosotros. Y yo creo que la resonancia me parece fundamental como un primer elemento para dejarnos inspirar. Probablemente Mónica y Guadalupe van a hacer referencia a eso después en las experiencias personales que nosotros vamos teniendo. Puse esta imagen también porque un gran amigo jesuita, me tocó acompañar a este amigo que acaba de hacer sus últimos votos, de hecho, en Alemania, en un momento de crisis que le tocó atravesar, y dice una vez este amigo que eh, rezando este texto, contemplando este texto, él sintió que él era Elías y yo era el ángel de la historia. Y me acordé de esa historia porque Emmanuel Levinas dice que la amistad es la imposibilidad de dejar al otro en su soledad. Imagínense la definición linda de la amistad. La amistad es la imposibilidad de dejar al otro en su soledad. Y yo creo que hay algo de la inspiración también nuestra que nace cuando somos capaces como de tocar al otro en su vulnerabilidad. Cuando no nos alejamos de la vulnerabilidad, sino que somos capaces como de acompañar, de tender una mano, hay algo que nace en nosotros de manera inspiradora que me parece fundamental. Entonces, algunas preguntas que nos pueden ayudar, creo yo, como a mirar esa inspiración en el día a día, en el examen tal vez que nosotros hacemos en el día a día, tiene que ver con pistas muy sencillas, tal vez dejarnos 10, 15 minutos al final del día y preguntarnos qué nos ha resonado de lo vivido durante el día, qué resuena en nosotros de los lugares que pisaron nuestros pies, las voces escuchadas, las miradas recibidas, los conflictos experimentados. ¿Cómo resuena la amistad como fuente de inspiración? ¿Cuáles de esas resonancias me inspiran? Yo creo que hay ahí tal vez como un primer ámbito que quisiera hoy día compartir con ustedes. El segundo tiene que ver con la compasión. Y acá quisiera contarles la historia de un sobrino, que espero que no me escuche porque me va a matar si sabe que hablé de él. Mi sobrino se llama David, es mi sobrino menor, tiene 21 años, actualmente estudia Derecho en la Universidad de Chile. Y cuando tenía 8 años, imagínense, esta historia es impresionante, tenía 8 años y un día llega a la casa de su mamá y le dice, mamá, voy a hacer clases de Mapudungún. Mi hermana estaba súper estresada porque ya tenía clases de natación, clases de piano, estaba metido en muchas cosas en el colegio, un colegio jesuita. Entonces mi hermana inmediatamente empezó como a alegar contra los curas, diciendo los curas nos llenan de cosas, los niños, no sé qué. Y le dice a David, pero ¿cómo vas a meter una actividad más en tu agenda? Y David le dice, no mamá, yo no voy a tomar clases de Mapudungún, yo voy a dar clases de Mapudungún. Entonces mi hermana le dice, pero ¿cómo vas a dar clases de Mapudungún si no las sabes? Y le dice, mamá, tengo todo listo. Ya busqué todo en internet, las primeras van a ser los nombres de los árboles, la segunda los nombres de los animales, la tercera van a ser los números y la cuarta estoy viendo lo que voy a hacer. Bueno, la cosa es que el día sábado empiezan a tocar el timbre de la casa de mi hermana y llegan 6 compañeros de curso que asistieron a las 4 sesiones de manera totalmente fiel. Termina la cuarta sesión y cada uno le pagaba 1.000 pesos por cada sesión. Entonces ganó David 24.000 pesos. Esto fue hace varios años atrás. Y termina mi hermana y le dice a David, ¿qué vas a hacer con la plata que ganaste con tus cursos de Mapudungun? Y le dice, mamá, yo todo esto lo hice porque me quiero comprar la polera de los ignacianos para Haití. En ese tiempo había una campaña a propósito del terremoto de Haití, y todo esto David lo inventó en el fondo en su cabeza a los 8 años para responder a la emergencia de la campaña, ¿no es cierto?, de los ignacianos para Haití. ¿Qué es lo que hay detrás de esta historia? Lo que gatilla en David, en el fondo, esta creación impresionante, que uno dice ahí hay una inspiración de un niño de 8 años que es capaz de crear esto como de la nada, tiene que ver con la compasión, con el dolor que él vio en esos niños, en esas personas a propósito del terremoto vivido en Haití. Hay una trama que se genera a partir de la compasión. Y aquí me gustaría detenerme porque yo creo que una segunda imagen bíblica que ustedes conocen y que no voy a profundizar en ella tiene que ver con la multiplicación de los panes. El relato de la multiplicación de los panes que está en los sinópticos
Nosotros vemos a un Jesús que ve la multitud, una multitud hambrienta, una multitud que tiene deseos de escuchar, que no solamente tiene hambre de pan, sino también de sentido en la vida. Y Jesús se compadece. Y la compasión lleva justamente a una inspiración que tiene que ver con esa multiplicación de 5 panes y 2 pescados. O sea, con la precariedad en el fondo de lo que contaba, Jesús logra hacer el milagro. Y el milagro tiene que ver con una suerte como de inspiración, tiene que ver con una inspiración que busca responder en el fondo a una necesidad. Y yo creo que nosotros no conocemos muchas veces el impacto y la incidencia de nuestros gestos hechos con amor, de aquellos pequeños gestos creativos que nacen justamente de la experiencia de la compasión con el dolor del otro. Pero ese dolor no puede sino inspirar una respuesta novedosa en nosotros. El famoso efecto mariposa, que hace referencia a que esas pequeñas perturbaciones o alteraciones en un sistema pueden tener grandes consecuencias en otra parte del mundo, reposan justamente en ese proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Una inspiración cariñosa puede generar grandes cambios en nuestro mundo pequeño, pero también en el mundo global. El milagro de compartir es pura sobreabundancia, es exceso de amor, es lo propio de la acción del Espíritu Santo en nosotros. 12 canastas se llenaron con los pedazos sobrantes. Pero es importante reconocer esos dones de los otros para que el milagro se haga efectivo. Jesús sabe que se contaba con esos 5 panes y con esos 2 pescados. Entonces, como pregunta, tal vez para nosotros, uno podría como dejar resonar como qué compasiones están inspirando mi vida en este tiempo, qué acciones creativas han surgido a partir de esas compasiones, a partir de dolerme con el dolor del otro, con la pasión del otro. ¿Puede ser que la indignación por la injusticia sea un lugar también de inspiración en mi vida? Creo que es un segundo ámbito, tal vez la compasión, que valdría la pena mirar. El tercer ámbito que se me venía al espíritu a la hora de pensar en la inspiración tiene que ver con que yo creo que la inspiración brota cuando nos conectamos con nuestros deseos más profundos. El psicoanalista Jacques Lacan decía que a lo único que teníamos que ser fieles es a nuestros deseos más profundos. Y me parece que el deseo tiene que ver directamente con la inspiración. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es mi tradición espiritual, toda la pedagogía y la metodología de los ejercicios consiste en exhumar los deseos más profundos del ejercitante. Fíjense que digo la palabra exhumar no de manera ingenua, porque muchas veces nuestros deseos están demasiado taponeados, demasiado bloqueados, demasiado cubiertos de tierra, de moho, y la inspiración, yo creo que tiene que ver con esa posibilidad de reconectar con esos deseos más hondos. Los veleros necesitan el viento para avanzar. Si ponemos las velas en contra del viento, las velas suelen romperse. El barco queda a la deriva o incluso puede terminar hundiéndose. Por eso me parece que es súper importante reconocer en el fondo dónde están esos deseos. Y la figura bíblica que quisiera compartir a propósito de esto, que ustedes la conocen de sobra también, son los sabios del Oriente que siguen la estrella de Belén. Y el deseo, por lo tanto, es un lugar de inspiración. Y pongo esta imagen porque la palabra deseo, desirare, en su raíz latina tiene que ver con encontrar el astro de la mañana. Esa es la etimología de la palabra deseo, encontrar el astro de la mañana. Esa luz a veces tenue que nos hace caminar en la oscuridad. La inspiración llega tal vez a nuestra vida cuando reconectamos con esa estrella, con ese deseo. Los Reyes Magos probablemente lo tenían todo, pero carecían de inspiración. Y la no inspiración, acá tal vez Guadalupe como artista puede decirlo mejor que yo, es tal vez lo más parecido al desastre, que significa perder el astro conductor de nuestra vida. ¿A quién no le ha pasado esa sensación de sentirse sin inspiración y sentir que la vida se transforma a veces como en un desastre? El desastre es perder el astro de la mañana. El deseo es encontrar el astro de la mañana. Fíjense bien, el desastre es en el fondo la desorientación de dónde está ese astro.
La estrella, por lo tanto, pone a los Reyes Magos delante un niño vulnerable. San Ignacio de Loyola tiene escrito en su epitafio: es propio de lo divino no estar ceñido a lo más grande, y sin embargo lo divino está contenido en lo pequeño. Los sabios de Oriente comprenden esa paradoja. Son capaces de reconocer a Dios en lo vulnerable. Y lo vulnerable, por lo tanto, se transforma en la fuente de inspiración, en la orientación también de nuestra vida. Por eso probablemente la poesía tiene que ver directamente con el encuentro con la vulnerabilidad, con eso pequeño, con eso marginal, con eso frágil que habita en nosotros y en los demás. ¿No? Hay una película muy bonita que vi hace un tiempo atrás que se llama Mr. Turner, sobre la vida de Joseph Mallor William Turner, que era un pintor famoso, y en esa película vemos al artista atado al palo mayor de un barco, para cual mascarón de proa experimentar una tormenta marina desde dentro. Con esta breve pincelada, el director nos mostraba que ese pintor no se conforma con observar la naturaleza desde fuera, sino que se sumerge en el corazón de esa tormenta. La pintura, el arte, la creación no se entiende sino desde una actitud contemplativa solamente, sino como una experiencia vivida en esa contemplación. Tal vez para inspirarnos, como este pintor, hay que atravesar muchas veces los conflictos y las tormentas de nuestra vida. No hay que evadirlos, hay que enfrentar la enfermedad, el fracaso, la cruz, y puede ser que esas mismas tormentas conecten con lo más hondo de nuestros sentimientos a partir de esas mismas experiencias, y que esas experiencias, a veces incluso dolorosas, sean fuente profunda de inspiración. Entonces, quizás lo último que quisiera decir a propósito de esto tiene que ver con que en ese relato precioso que todos conocemos, no son ni Herodes, ni los sumos sacerdotes, ni tampoco los escribas, ni el establishment religioso, los que reconocen justamente al astro de la mañana. Son primeramente los pastorcitos y son los sabios de Oriente, personajes rarísimos, probablemente cercanos al New Age contemporáneo. Son ellos los que están capacitados para adorar al Dios porque están buscando algo, porque esperan respuesta, porque no están conformes ni detenidos en la vida, porque están con una inconformidad agradable que los hace ponerse en camino, que no los paraliza ante la incertidumbre de un camino que está siempre por hacer, siempre por descubrirse, siempre incompleto. Paso entonces a un par de preguntas. Nos pueden ayudar. ¿Cuáles son mis deseos más profundos? ¿Cómo brota la inspiración cuando me conecto con estos deseos? ¿Qué caminos nuevos se abren al seguirla? Y termino brevemente con mi último punto, que es la inspiración y el pensamiento divergente. ¿Mm? Para ello, eh, elegí como texto Juan 21, que es la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan ustedes de este relato precioso en que están los discípulos después de la resurrección, un poquito decepcionados, cansados, y vuelven a lo mismo de siempre, que era justamente lo que sabían hacer o lo único que sabían hacer, que era pescar? Y no pescaban nada, estaba la cosa en una infertilidad total, en una suerte de no inspiración, hasta que Jesús les dice: tal vez hay que tirar la red para el otro lado, hay que tirar la red para la derecha. Y yo creo que aquí hay una invitación importante para nosotros. Yo creo que muchas veces en nuestra cotidianeidad cuesta encontrar la inspiración. La cotidianidad, como sabemos bien, muchas veces es rutinaria, es pesada, pero para encontrar las riquezas, nosotros tenemos muchas veces que tirar tal vez la red al otro lado. Y tirar la red al otro lado, yo creo que tiene que ver con lo que algunos llaman el pensamiento divergente. Em, el pensamiento divergente tiene que ver con un proceso de pensamiento que invita a generar ideas creativas mediante la exploración de soluciones que no son las mismas de siempre, que no son los mismos caminos como nosotros tratamos de resolver las cosas. El pensamiento lógico no siempre sirve para resolver nuestros conflictos. El pensamiento divergente, en cambio, es importante, em, porque muchas veces nosotros vivimos como con demasiadas presuposiciones, como de cosas que ya sabemos, de tradiciones que ya hemos vivido, y el pensamiento divergente nos permite deconstruir ideas que nos parecían evidentes hasta que decidimos descomponerlas en rutas cognitivas
que hasta el momento estaban inexploradas. Yo creo que lo propio del inspirado o de la inspirada tiene que ver con esa divergencia, tiene que ver con la posibilidad de mezclar las cosas de manera distinta. Gracias al pensamiento divergente podemos ver nuestra propia identidad muchas veces de un modo radicalmente distinto, crear narraciones alternativas de aquello que ocurrió hace años atrás, episodios de nuestra vida dolorosos que los podemos releer de manera distinta. A través del pensamiento divergente podemos cuestionar nuestra propia ideología, nuestras seguridades, nuestras moralidades a veces demasiado estrictas, demasiado rígidas, nuestros comportamientos políticos a veces que nos hacen como enemistarnos demasiado rápido con la persona de la vereda del frente. Esto hace que seamos tal vez más sensibles a ideas de otras personas, a comportamientos de otras personas y tratar de ponernos en el zapato de los demás. Yo creo que frente a esto, quizás proponerles nomás un par de preguntitas que pueden ayudarnos. ¿A qué cambios me siento inspirado, inspirada en este momento de mi vida? Escucho la inspiración de abrirme a lo diferente, hacia donde me conduce el soplo del espíritu. ¿Qué nuevas narraciones están emergiendo de mi propia historia? Y como decía esa vieja canción que muchos de nosotros cantamos en América Latina, ¿no es cierto? Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Hasta aquí llego. Y quisiera ahora invitar a Mónica y a Guadalupe para que tengamos un diálogo y una conversación inspirada. Muchas gracias por Sí, la qué linda presentación. presentación. Sí, Mónica, podemos, súper, comenzamos con Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Preciosa presentación y de gran resonancia para mí, yo creo que para todos los adultos mayores que estamos acá, porque para nosotros en esta etapa de la vida en que estamos, yo tenía eso como una pequeña como introducción, estamos en una etapa muy especial de nuestras vidas. Hemos dejado roles, hemos dejado tareas, hemos dejado el hacer y estamos con un gran desapego. Lo vemos en nuestra comunidad y lo reflexionamos en nuestra comunidad de amigos en el Señor en esta etapa de la vida. Estamos mucho más en lo esencial. Tenemos desapegos de salud, limitaciones tanto físicas, de todo tipo, pero en lo esencial estamos llenos de sentido que nos reanima a comunicarnos con los demás. Estamos con una empatía mucho más grande, como tú decías, que nos inspira a que con otros, con otras personas, estamos dando vida, estamos celebrando los encuentros comunitarios, los encuentros con las personas que nos rodean. Por lo tanto, disfrutamos internamente una paz y una confianza en que todo lo vivido ha tenido sentido. Y en eso me resuena mucho tu palabra resonancia. Estamos con el corazón mucho más resonantes con las necesidades de las personas que nos rodean. Uno sale a comprar a la esquina y mira los rostros que antes no los veía y saluda y ahí te detienen. Y a una de mis amigas, un joven niño le dijo, perdón, usted se parece a mi abuelita, ¿podría darle un abrazo? Y mi amiga Pepita de la comunidad se detuvo y abrazó. En un Uber una niña por la ventanita, iba yo con mi hija, me dice, perdón, ¿es su mamá? Quisiera adoptarla como mamá. Yo creo que nosotros tenemos una resonancia en la mirada, en la manera como contemplativa de estar mucho más empapados en lo empático, en lo que es lo más esencial que comunicamos. Y por lo tanto brota en nosotros como adultos mayores una mayor necesidad de conexión humana.
andamos como vinculándonos con los demás, porque además estamos, como tú decías muy bien, con una compasión mayor, captando cómo hay tanta soledad, hay tantas cabezas gachas, hay tantas necesidades de tocar, de ser escuchado. Esa conexión son los vínculos. Sentimos que estamos invitados en esta etapa de la vida como inspiración a revitalizar vínculos, reavivar a los otros alegrándoles la vida y el sentido de vida. ¿Mm? Por lo tanto, se reavivan también los propios recuerdos interiores. La resonancia externa, nos resonamos internamente con esas fuentes de inspiración que son las personas que nos han marcado nuestra vida, de las cuales después yo quisiera hablar. Tenemos, por lo tanto, en esta etapa de la vida una gratitud permanente y estamos como muy en la compasión y como tú también decías, en conectarnos con nuestros deseos más profundos, que sentimos que a lo largo de la vida brotaron deseos y esos deseos en esta etapa de la vida como inspiración se han vuelto a cumplir. Yo puedo contar que mi vida tuvo una gran fuente de inspiración que fue mi ballet de pequeña, desde los 3 años hasta los 13, y permaneció siempre como una fuente revitalizadora de inspiración y anhelos y deseos profundos que probablemente me ayudaban a bailar, a vivir la fantasía desde lo interno para remirar la vida de otro modo y saltar a otra orilla, como tú decías, y crear con mis clientes que yo atiendo como psicóloga cursos nuevos, miradas nuevas, ir a modo contrario de lo que ellos están como ahí presentes en esa mirada. Por lo tanto, ahora ese deseo se me cumple y este año de mis 80 años, una persona que llega a conversar conmigo, que me cuenta que está cantando como deseo nuevamente, le digo, mi deseo es volver a bailar. Le tengo la alternativa. Existe una academia que se llama Ballet Sin Límites y yo estoy desde mi cumpleaños, mes de marzo, hasta ahora revitalizándome con la inspiración de mi baile, vuelvo a ser niña, vuelve mi cuerpo a tener eh, la memoria grabada de todo, mi memoria afectiva, y ese baile se transforma en gratitud al Dios creador que me dio ese don de pequeña y que vuelvo nuevamente a, a revitalizarme y a vivirlo. En esta etapa de la vida nosotros estamos en eso, revitalizándonos para dar más vida a los demás. Estamos inspirados en la conexión diríamos, con los nietos. Yo vivo con 2 nietos, estamos en conexión con la juventud, con todo. Yo siento que los adultos mayores nos miran. Bueno, algunos nos dan el asiento en el metro, nos miran en las esquinas, nos miran algunas porque tienen el pelito blanco, otras porque vamos cansadas, o porque vamos cantando en la calle y les llama la atención, vamos inspiradas en la gratitud de la vida. ¿M? Y ahí nos vamos dando cuenta que los jóvenes nos miran, nos contemplan, nos piden que les narremos la vida nuestra, nuestra inspiración de incondicionalidad hacia toda persona. En este momento somos incondicionales a la divergencia, como tú dices, a la aceptación, como tú nos dices, de todas las personas con las cuales nos encontramos. La juventud, nuestros jóvenes, poderlos escuchar y decirles, te quiero, eres único, me encanta tu modo. Ese modo es rostro de amor que tú recibiste desde la creación. Cuídalo, ámalo, da gracias por tu modo. Y por supuesto a lo mejor está chascón, está tirado con el celular, pero está deseoso de revitalizarse, de reencantarse, de tener la incondicionalidad de la persona mayor, en este caso la abuela o la tía, no sé, o la amiga, ¿no? Entonces, da gracias por tu modo particular,
cuídalo, ámalo, sigue, camina una y otra vez, prueba de nuevo, sé fiel a lo que te gusta, tu vocación. Y esos jóvenes que tienen 14, 21 en la universidad, en el colegio, cada vez que se encuentran con nosotras, sienten que somos inspiradoras de que ellos valen y que pueden tener un camino de vida por ahí, ¿m? De tal manera de poder hacer preguntas con sentido. Tenemos que estoy mirando acá, Paz, también de mi comunidad de matrimonio, cómo ella se reunió uno por uno de sus nietos y todas hemos ido haciendo lo mismo para hacerles preguntas con sentido. ¿Qué sueños tú tienes? ¿Qué esperas? ¿Qué te pone feliz a ti y a tus amigos? ¿Qué sientes en lo profundo de tu amor, de tu cariño? ¿Y qué deseas además de tus estudios? ¿Qué deseas? ¿En qué quieres servir, compartir? ¿Qué conoces de la realidad? Son preguntas que nosotros en este momento, como podríamos llamar en esta etapa de la vida, inspirado en el gran amor que nos ha creado y que somos cada vez más frágil, como tú dices. Tú nos hablabas de la pequeñez, de la gran pequeñez. Sin embargo, esa pequeñez nuestra internamente hace que brote la grandeza del Creador a través de nosotros que somos pequeñas criaturas. Bueno, yo después voy a compartir un poco, si vamos a tener más tiempo, cuáles han sido las personas que nos han inspirado, las experiencias que han resonado en nosotros, para a partir de ellas elegir lo que somos. Lo que hemos sido como profesionales, lo que seguimos en actividad hasta ahora, eso que en el fondo son las opciones de vida. Y finalmente, en algún momentito final, yo quisiera compartirle cuáles son mis frases inspiradoras que yo ando siempre como inspirándome a mí misma para inspirar a otros. Son frases que me ayudan a decirme a mí misma, confía, fíate en su amor paterno. Él te ha creado plena, te ha dado dones, como el dominio propio en una etapa de la vida difícil. Yo después descubrí que era ese premio al dominio propio en un colegio de monjas en el cual no alegué ni dije me quiero cambiar nuevamente al otro, que era un colegio laico de baile, por conocer más al Señor, a la profundidad de la fe, mi lado místico, fui a este colegio de religiosas tradicionales y ahí me gané el premio al dominio propio. Y ese dominio propio ha sido para mí una inspiración muy grande posteriormente, para regalar también frutos del espíritu a los jóvenes en que uno puede ir caminando, echando al lado lo que te puede perturbar, ir ganando fuerza. Por ahí quiero quedarme callada porque ya debo haber pasado los minutos. Romina. Muchas gracias, Mónica. Vamos a estar ahí esperando esas frases también que nos va a recordar más adelante. Ahora queremos invitar a Guadalupe. Guadalupe nos trae además algunas imágenes que queremos compartir. Así que te damos la palabra, Guadalupe. Sí, sí. Bueno, después de escuchar al padre Carlos y a la Mónica y ver a tantos conectados a esta pantalla, primero quiero expresar mi más profunda gratitud de este espacio y de ver a tanta gente reunida desde Yoyeo, ahí veía saludos de Maipú. Muy linda esta conexión y este vínculo a partir de la inspiración y para mí un regalo poder escucharlo. Yo creo que uno de mis grandes desafíos, yo tengo 47 años, ha sido ralentizar los ritmos que me toca vivir hoy día en el día a día. Yo tengo 5 hijos, ir, llevar, etcétera, y en un mundo que es muy rápido, ¿no es cierto?, con todas las eh, sobrecomunicaciones que existen y que de pronto hacen que nuestra realidad se fragmente. Eh, y siempre ha sido para mí un desafío ralentizar los ritmos para poder vivir verdaderamente conectada a los seres que amo, al lugar que habito, etc. Cuando los miro en pantalla digo
qué lindo regalo también el de la edad que veo que ustedes ya tienen, la sabiduría acumulada, y también como me imagino que el cuerpo se va ralentizando, pero por lo mismo va surgiendo de ahí un espacio de resonancia y de inspiración que sin duda es mucho mayor, y cómo la inspiración no tiene edad, pensaba ahora, y que quizás la tercera edad es el momento de mayor inspiración de la vida. Eso me surge como reflexión a partir de lo recién escuchado de Carlos y Mónica. Eh, y para contarles un poco de mí, yo soy artista visual y a partir del territorio que habito he intentado, ha sido siempre las montañas mi fuente de inspiración más grande. Creo que la inspiración siempre va unida al silencio donde dejo hablar a Dios, a la gran mente, al Espíritu Santo, a como queramos llamarlo. Y en algún momento eso lo siento siempre desde muy chica, una conexión muy grande con las montañas y el silencio que ahí yo encuentro. Y por eso a través del arte he querido representarlas y traerlas de otra manera visualmente, de manera también de invitar a otros a conectarse con lo sagrado que existe en ellas y en nosotros también como criaturas divinas, en esa unidad. Ahí sí podemos pasar. Esto yo quise traerles, sí, mira, Romina, si podemos mostrar como de manera más rápido, como yo cuando estaba preparando esta presentación me encontré con esta maqueta de un libro que sueño hacer en algún momento. Podemos seguir pasando, Romina. Por ejemplo, aquí en la que sigue del electrocardiograma, como la anterior, eso, claro. Como en el electrocardiograma, yo siempre he vivido a los pies de la montaña y un día pensé, dije, bueno, en realidad siempre en nuestras vidas estamos habitando valles, quebradas, cimas, pero también si miramos incluso las pulsaciones de nuestro corazón, tenemos las montañas, y quise traerles este PDF, estas imágenes que muestran un poco cómo esa inspiración no siempre es como algo como que está en el Olimpo, que tiene que ser tremendamente original o pulcro, sino que esa inspiración se puede plasmar en algo tan sencillo como si seguimos viendo como rayar, como escribir un verso, eh, y cómo al final el valor está en atreverse, en que esa inspiración que sentimos y que canalizamos a partir de este silencio, a cada uno le motivan distintas cosas. Puede ser el baile, en mi caso el color, a otro puede ser, no sé, las aguas, pero cómo simplemente como dejar que ese impulso inspirador, dejar que salga de nosotros mismos y poder traerlo y compartirlo con otros de las maneras más diversas, en mi caso a través de la pintura. Y por eso ahí puse algunas cosas, qué sé yo, aquí tenemos en esta presentación la mirada de nuestro Valle Central, desde acá de Santiago, está el Cerro El Plomo, donde hace muchos años, hace 400 años ya, se encontró la momia, o sea, se ofrendó la momia del plomo, es el altar más austral del Imperio Inca, y siempre me ha parecido que aquí en Chile no valoramos ese lugar, ese altar, el altar que está al sur de Inca, más austral del Imperio Inca, y estar ahí, que fue un lugar sagrado. Aquí al lado pueden ver que escribí una poesía que da lo mismo en el fondo, como también los procesos, a veces, como muchas veces yo pienso nos quedamos sin hacer porque queremos hacer algo perfecto y no importa que no sea perfecto, sino más bien como ese atrevernos a hacerlo, hacer lo que nuestro corazón nos dicta. Y eso, si quieres, Romina, podemos, claro, y también como preguntarnos en eso que tú decías, Carlos, cómo a veces está lo más sagrado en algo que es tremendamente como que aparentemente es ordinario, como una piedra, pero que tiene un recorrido inmenso, que ha pasado por diferentes etapas de glaciación geológica, y como si podemos desarrollar una mirada de la historia de ese objeto, en este caso de una roca, por ejemplo, cómo no hacer lo mismo con un ser humano que tenemos a nuestro alrededor. O sea, por lo menos a mí, como artista, como que me ha transformado mi conexión con otros y con
otras cosas o con la diferencia, con la alteridad, a partir de esa mirada que todo es mucho más de lo que vemos. Eso también. Y también siempre el camino creativo, también como un camino de evolución espiritual, en algún minuto también como toda esta reflexión de cómo el triángulo, que es la figura de la montaña, aparece también en tantas culturas, en el cristianismo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Egipto con Isis, Osiris, Horus, y cómo la figura del triángulo se repite. Me encanta también, no sé si han escuchado a Raymond Panikkar, que habla de la realidad cosmoteándrica, como somos parte del cosmos, como hay de nosotros una parte de divinidad y del hombre. Y es quizá mi trabajo un continuo tratar de integrar y unir lo que tenemos de humanos y divinos. Yo creo que por ahí va, quizás es tiempo. Ahí también hay ejercicios de míos en la naturaleza, intentando volver a unir al ser humano y la naturaleza y volver a concebirnos como una sola unidad y no como dos separados. También una mirada de la naturaleza en que ya no estamos ahí para dominarla, solo para extraer sus riquezas, sino que para cuidarla, incluso para volverme eh, tan pequeña como ella. Ese es un ejercicio de taller a la derecha, donde aparezco envuelta en un paño de pintura y ya como amándola desde un lugar pequeño, vulnerable y muy consciente de su cuidado. Eso yo creo que podemos ahora ir más, si a alguno le interesara, feliz de poder compartirlo. Esta es una presentación que yo no había mostrado nunca, eh, pero que muestra como esa belleza de la piedra, de la cordillera, de preguntarse por su evolución y cómo la evolución de esa cordillera, que es apenas perceptible para nuestra pequeñez humana, es también nuestra propia evolución de conciencia, nuestra propia evolución espiritual. Muchas gracias, Guadalupe, por tu generosidad de mostrarnos estas imágenes que además no habías compartido en otro espacio, así es que muchísimas gracias. ¿Quieres que pasemos al video? ¿Sí? No, Sí, yo creo que el video lo podemos ver cuando cerremos. ya, perfecto, Mm. perfecto. Entonces vamos a dejar la palabra a Carlos para que pueda abrir el diálogo y la conversación. Agradecerte nuevamente por la intimidad de esas imágenes. Mm. Eh, Carlos, dejo ahí la palabra para que puedan abrir el diálogo y la conversación. Sí, bueno, agradecerles a Mónica y a Guadalupe, la verdad que yo creo que han sido posiciones bien complementarias y bien enternecedoras, digamos, porque reflejan tanto lo de Mónica como lo de Guadalupe, experiencias muy vitales, muy personales. Yo quisiera detenerme en un par de puntos de cada una y de cosas que resonaron, digamos, especialmente y no es una reflexión así muy acabada ni mucho menos, pero primero, tal vez como de Mónica, me, me resonó mucho lo de las frases inspiradoras. Me encantaría escuchar, digamos, cuáles son esas frases inspiradoras. Y me encantaría escuchar también de Guadalupe, cuáles son esas frases inspiradoras que nos tiran para adelante, que nos sacan de la dormición a la que estaba justamente el profeta Elías, que nos hacen seguir caminando, que abren como perspectivas nuevas. Y después también de Mónica, dos cosas que quisiera como destacar. Una, estos recuerdos interiores de los que hablabas, Mónica, que suelen ser como inspiradores. Y yo pensaba la importancia también para todos nosotros, como en las distintas etapas en las que nos encontramos, en discernir bien esos recuerdos, digamos, porque hay recuerdos que inspiran, hay recuerdos que nos hacen bien, y hay recuerdos que pueden ser tremendamente como tormentosos, digamos. Entonces, cómo ayudarnos a vivir en recuerdos que nos tiren más bien hacia la gratitud, digamos, permanente de la gracia recibida por el Señor,
de una historia que la sabemos en sus manos, bueno. Y después, en relación a esto que decía Mónica, tú lo encontré muy bonito, como que la etapa tal vez en la que están muchos de los que están presentes hoy día es una etapa de mayor desapego, donde decías tú estamos mucho más en lo esencial. Me acordaba de una gran amiga de la CBX, que es amiga tuya también, no diré su nombre para no desnudar aquí su intimidad, que me comentó que ella había como comprendido el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola tiene ese principio y fundamento precioso que dice que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y de ahí todas las cosas son creadas en la tierra, tanto cuanto nos ayuden para que alcancemos este fin. Por lo tanto, hemos de ser, dice San Ignacio, indiferentes o libres frente a la salud, la enfermedad, la vida larga, la vida corta. Como que pone el principio de la libertad finalmente, porque todo es medio para alcanzar a Dios. Y me decía ella que, claro, que la muerte de su marido le ayudó a comprender finalmente como ese principio y fundamento y es esencial, digamos. Entonces, pensaba yo cómo a veces también los duelos y la pérdida pueden ser lugares como de inspiración de ese esencial, digamos, que nos va como desnudando de alguna manera y acercándonos a lo más fundamental. Y después lo de Guadalupe, bueno, me encantaron las imágenes, me encontré preciosa. Agradecerte, Guadalupe, también como, yo diría dos cosas como, dijiste algo muy bonito que a propósito del cuerpo que se va como ralentizando. Y pensaba yo también que cuando uno se acerca un poco como al ocaso, cuando uno está viviendo los años ya de la adultez o me acordaba de Teilhard de Chardin que tiene esa famosa expresión de las potencias de pasividad y él dice que cuando el cuerpo va disminuyendo, cuando las fuerzas van disminuyendo, es el momento en que Cristo se va haciendo como todo en nosotros, digamos. Y hay algo en la experiencia vital en el fondo, como de ese ir ralentizándose, o incluso perdiendo fuerza o ir perdiendo capacidades que tal vez es el momento donde hay una potencia en el fondo en esa pasividad, porque es Dios el que se va haciendo como todo en nosotros. ¿M? Y lo segundo, que me pareció precioso de la experiencia de Guadalupe, tiene que ver con la unidad con la naturaleza como principio profundo de inspiración y tal vez la inspiración nace justamente, pensaba cuando te escuchaba Guadalupe, cuando somos capaces como de vivir la comunión, de vivir como la unidad con el cosmos, la unidad con el prójimo, la unidad con nuestra propia historia, en eso que Román Roland llamaba como el sentimiento oceánico. Hay algo de esa unidad profunda tal vez que reflejan y que abren esos momentos como de inspiración. Y ciertamente la unidad como del humano con lo divino, como tú decías muy bien, digamos. Em, Eso, como resonancia, lo que han comentado, lo que han compartido. Mm. Bien, no sé si se escucha, Carlos. Se escucha perfecto, Mónica. Ya, gracias, gracias Margarita. Voy a compartir entonces algunas de esas frases inspiradoras. Tenía como frases que he ido acumulando a lo largo de la vida que me son muy inspiradoras y que trato como de repente de regalar a los demás. Para mí partir en la mañana, a pesar de cómo uno pueda amanecer, diciendo un día nuevo. Vamos, te espera algo nuevo. Como ese diálogo interno para hacer más y amar a tu manera. Vamos, Mónica, con el nombre de uno. Es casi como, para mí, como la paternidad del creador que me dice, vamos, te regalo un día nuevo. Esa frase para mí es fundamental. Después necesito no necesitar. Que mi ego esté tranquilo, más para servir que para ser servido. Y cada vez eso ha sido ya más fundante, más vivido como tal. Porque necesito, no me regales tantas, no me compres de nuevo esta polera, mijita, no me traigas otro pañuelo, no, necesito no necesitar personas que estén de acuerdo
invitación, uno ya tiene internamente una cosa muy rica, que el ego está quedando tranquilo. Confianza, fíate en su amor y misericordia. Esa frase para mí es fundamental. Él te quiere mucho, te mima mucho, por lo tanto, descúbrelo. Tu día es para descubrirlo y al final del día, ¿dónde te descubrí, amado papá? Abba, ¿dónde te descubro? Después todo pasa para algo mayor. Las cosas que pasan son siempre para algo mejor, incluso el dolor tiene sentido, el fracaso tiene sentido, el acompañar un dolor profundo de alguien, todo pasa para algo. Esta frase muy de mi mamá que me inspira siempre: ama la pobreza, de no tener tu ego tan satisfecho, porque quien renuncia, anuncia. Ahí está con el necesito no necesitar de nuevo. Y me maravilló cuando leí la vida de San Francisco de Asís, que cantaba: oh pobreza, fuente de riqueza. Y cuando esta frase se me entronca con el Evangelio, cuando el Señor dice: te alabo, Padre, le has regalado a los pobres, a los que son pequeños, toda tu sabiduría. Por lo tanto, oh pobreza, de no tener tu ego satisfecho. Siempre como que el ego tenga un, ¿qué va a pasar? O, ay, ¿cómo no saber esto? Ay, ¿por qué no encontrarlo? Ay, ¿por qué no solucionar esto? Ay, ¿por qué no logro que el perdón se dé tan plenamente? Siempre hay una fragilidad que es tu vulnerabilidad y tu pobreza que te hace pequeña. Y ahí en el fondo el dolor es fuente de vida. Y aquí la naturaleza me regaló la frase el año pasado. Casi cortamos aquí en este lugar, en Requinoa, un arbolito que se llama pata de vaca. Se secó tremendamente y el campesino que nos acompaña decía: hay que volver a sacarlo, parece que ya está seco, le quebrábamos la ramita. Y resulta que de cada espina que estaba en su rama, cada espina brotó detrásito una manchita verde, una hoja verde, y yo me dije a mí misma: de la espina brota la hoja verde de vida nueva. Gracias, árbol de pata de vaca. Esa frase, Mónica, cuando tú trabajas, me digo permanente: escucha, escucha, escucha. Ama el silencio. Siente con la piel, siente con la emoción, con el corazón, cómo en el otro que tú escuchas brota vida nueva. Escucha sin juzgar, sin consejo, porque eso es lo que renueva. La verdad se construye entre todos. Escuchémonos. Entonces ahí inmediatamente la abuela pone la mano: perdón, escuchémonos primero. Y es un poco la conversación espiritual de San Ignacio Loyola, que nosotros vivimos muy bien también en la vida comunitaria. Guardar silencio admirativo. Escuchémonos primero, sin juzgar, sin apurarnos. La verdad se construye entre todos. Escuchémonos. Mi frase amada con la psicología afectiva fue: lo afectivo es lo efectivo. Si resuena en tu corazón, si tú amas al otro, vas a construir, porque el cariño ablanda las piedras. Y eso es lo que le pasa probablemente a Guadalupe, que ama la cordillera y que las ha ablandado y ha penetrado en ella. Y nosotros que acompañamos personas, ablandamos pensamientos, estructura, solo con el cariño. Si no te acoge, si no te mira, si no te recibe, camina, sacude el polvo y anda a otra orilla. En el fondo es: acepta lo que no puede cambiar, acepta que no quiere estar contigo,
acepta, quien dice que tú para él no sirves, que no está de acuerdo, quien no quiere, deja. Como dijo Jesús, vayan de dos en dos, si no lo reciben, sacúdanse los zapatos, el polvo, y vayan a otro lado, a donde realmente puedan ser acogidos. Pesca al otro lado, vete a la otra orilla, lo que tú nos decías, Carlos. Me digo permanentemente antes de empezar mi trabajo o mi acompañamiento, pide luz. La luz no sale desde acá. Es tu espíritu dentro. Pide luz para más amar. Pide luz para más amar. Es muy fino amar. Y por Dios que hay que tener luz. No de acá, sino que es como que el espíritu va iluminando qué hacer, qué acompañar, cómo moverme. Reconoce y agradece todo. Todo es gracia. Todo es gracia. Espera el ritmo de cada persona. Él tiene un camino propio. En el fondo, no apures ganado ajeno. No sé cómo se dice la frase, Carlos, tú que eres del sur del campo. No apuremos. Hay un ritmo de cada persona y ahí espera. Espera el ritmo de cada persona. Me dicen, señora Mónica, yo quería en 2 sesiones estar ya listo. Espera, espera. ¿Cómo brota en ti? ¿Cuánto se demora la naturaleza en poner la semilla y en brotar? Reconoce la cualidad única, Mónica, de él. Él es único. Por lo tanto, no hay aquí tiene aquí un tatuaje, por lo tanto es, no. Ahí sería el error más grande. Mírale los ojos, escúchale su voz, es único. Sorpréndete, es único, sello del amor del Creador. Y al final del día agradece tanto amor, tanto amor. Y abre a renovarte para ser más fina, porque San Ignacio Loyola nos muestra que a veces así debajo de la manga uno cree que está muy bien y el ángel de luz nos engaña, nos hace ser muy amorosa para después preguntar, ¿y te gustó lo que te regalé? ¿Es ganancia personal? ¿Regalo para que me agradezcan? Esa finura como de necesito, no necesitar, va muy unida con el ego que a veces ama torcidamente. Entonces al final del día agradece el amor y te pido, Padre, que eres el amor, regálame finura, 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 finura. Esas son mis frases y muchas de estas frases, queridos todos y Padre Carlos y Guadalupe, vienen de haber escuchado, de haber escuchado personas que han sido fuentes de inspiración vital. En este caso mi mamá, Paulette, que llegó del País Vasco a los 14 años al sur de Chile, una vieja, una mujer vasca llena de vida, una mujer sabia, y de mi abuela Magdalena. Ellas me regalaron una enorme eh, fuente de frases y de plenitud. No quiero alargarme más porque esto es conversar, no monólogo. Perdón, Carla. Gracias, Mónica. Guadalupe, Una preciosura las palabras de Mónica, muy inspiradoras, Mónica, una maestra realmente. Linda Guadalupe, tú. No, muy bella. Me imagino que todos piensan lo mismo, ¿no es cierto? Yo veía ahí a todos anotando de una sabiduría que se nota que brota de la experiencia de un alma conectada al corazón, que creo que a veces vivimos mucho, como tú decías, en la cabeza, en el razonamiento,
y cómo explota del ser humano cuando logra unir su corazón y su cabeza, cómo eso hace que toda su potencia se despliegue y logre abrazar una comunidad que está hoy día online, escuchándote, apreciando y realmente sintiendo contigo cada una de las palabras que sé que encarnas además, porque se siente, ¿verdad? Eh, Tomo también, me queda como resonando, tomando lo que tú conversaste, Carlos, esto de esperar los biorritmos. Quizás muchas veces eh, hablo por mí, pero como que querer resultados más rápidos, querer que un hijo llegue a una meta. Y cómo si vemos a la naturaleza que tiene sus ciclos, cómo volver a sus ciclos naturales, a volver a reconocernos como esa naturaleza que somos y que no podemos estar constantemente viviendo un verano, sino que es necesario atravesar el río frío, vivir la lluvia, volver a meterse como una mariposa a la crisálida para desde ahí desplegarnos, cómo ir respetando como esos ritmos internos que hoy en día a veces en este constante hacer hay más tiempo para hacer que para hacer. Eh, y cómo un poco tus palabras nos invitan a hacer realmente con un corazón conectado, conectado de amor, conectado de Dios, conectado de luz. La luz es una palabra que también resonó mucho en mí porque yo muchas veces tengo miedo a algunas cosas heredados de la infancia, lo que sea, y me tengo que repetir mucho eso como eres luz, eres chispa divina, Dios está en ti, no estás sola. Eh, y como la palabra luz, realmente como confiar en la luz que todos los que estamos acá presentes, cada uno tiene, y volver como a nombrarla, a nombrarlo, para sabernos que tenemos un potencial mucho más amplio de lo que nosotros mismos pensamos, porque cuando estamos obviamente asistidos del espíritu, realmente conseguimos cosas impensadas, conversaciones de una hondura superior, resultados visuales, y yo digo, yo sola no lo hago, o no sé, tantas, cómo entregarnos a esa luz, ¿verdad? Cómo entregarnos y sabernos asistidos por el espíritu y porque podemos ser mucho más grandes, abrazados al Creador. Eso agregaría. Y me encantó, Carlos, el concepto de sentimiento oceánico, como esa integración de que todo está interrelacionado y que objetivamente no da lo mismo que haya o no haya guerra en un lugar, como todo nos afecta. Yo lo miro en lo que hago en las capas tectónicas, cómo se mueven, esas están al interior de la Tierra, no las vemos, pero sin embargo ahí van emergiendo las cordilleras, los temblores, y cómo todas esas capas tectónicas también habitan en nosotros y afectan a otros. Eh, Ese todo interrelacionado a través de las aguas también en nuestro planeta, cómo tomarlo como un ejemplo también cuando nos vinculamos con otros, ¿verdad? Cómo a veces, eh, no sé, cuando un hijo se te acerca y lo ves inquieto y uno dice, bueno, no esperes que estar en paz para que de afuera venga la paz, sino que cómo la paz la encontramos como de adentro hacia afuera. Y me parece como un concepto muy lindo y muy importante de trabajar hoy en día, como de cultivar esa paz interior para dar afuera y para ser parte de un tejido, de un todo interrelacionado que sea pacífico. Muchas gracias, Guadalupe. Mónica, realmente un placer escucharlas. Y, hay una ternura, digamos, también en la manera como cada una de ustedes como trabaja sus materias. Y un arte, digamos, el arte de la escucha, el arte de trabajar en el fondo con objetos, con la naturaleza, como que se ve, digamos, reflejada también en una inspiración divina muy profunda. Así que yo no sé, Romina, cómo seguimos ahora. ¿M? Eres tú la jefa en este minuto.
Muchas gracias, Carlos, Mónica, Guadalupe, por esta conversación, por este espacio de conversación. Vamos a dar espacio para que podamos interactuar con quienes están aquí, todos los que estamos acá. Claramente no podemos escuchar a todos, porque nos encantaría, pero vamos a tomar uno o dos comentarios por si alguien desea compartir su reflexión o plantearles alguna pregunta antes de que hagamos el cierre. Así que vamos a dejar un minutito vamos a tomar el comentario, la pregunta de Nubia y luego vamos a hacer el cierre. Nubia, Hola, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha? te escucha perfecto. Ya, perfecto. Yo realmente estoy, pero muy feliz. Felicito a cada uno de los que están acá. De verdad, con Guadalupe me emocioné porque soy guasa. Me gustan los cerros, me gusta el agua. Tengo el tremendo privilegio en la comuna de Coltauco de tener un pedacito de terreno heredado. No es grande, son 350 metros, pero se logró hacer una casa. Y atrás tengo una sequía de agua clara, una vertiente que nace arriba. Y yo veo que nadie la cuida, pero yo sí. Entonces, yo soy cristiana. A las 7 me levanto temprano en esta época cuando estoy allá. Qué maravilla poder, por eso me acordaba de Guadalupe, porque veo el Quillaiquén, cerro maravilloso. Tengo el agua ahí a 2 metros. De repente en la noche uno está sentado ahí y ¡pah! Se producen golpes, pues son coipos. Cuando estoy yo llegan los pejerreyes porque los alimentamos y yo no me canso de dar gracias a Dios por esas cosas tan simples. Me identificaba mucho con Mónica, de la enseñanza de los padres, de las frases. Mi mamá cuando éramos niñas nos decía, cuando si nos pillaba mintiendo, que chocáramos el índice, era costaba. Entonces uno se delataba antes. Mónica, yo la felicito de todo corazón. Guadalupe, Padre, no tenemos la misma religión, pero amamos al mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Realmente estoy maravillada. Me acordaba mucho cuando hablaba Mónica de Josué 1:9 que dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, que tu Dios va contigo donde quiera que vayas. Para mí ese es un caballo de batalla tremendo. Y realmente cuando habló el padre del libro de Primero de Reyes, de Elías, me emocioné mucho porque uno anda buscando siempre cosas sobrenaturales para sentir si Dios está ahí, si en lo que se crea, como sale ahí en el silbo del viento. Ahí estaba Dios y Dios está en todos nosotros. Es cosa de abrir nuestro corazón. Para mí estoy muy emocionada, ha sido de mucha inspiración hoy día. Lamentablemente por diversas razones no pude estar en ninguna. Lamento haberme perdido los otros encuentros, pero este ha sido maravilloso. De todo corazón los felicito y que Dios me los bendiga. Eso. Muchas Muchas gracias. gracias, Nubia. Carlos, Quería, ¿quisieras hacer algún comentario final, Mónica, Guadalupe? sí, yo quería comentarle a Nubia por su comentario tan lindo y que tiene mucho que ver con lo que nos cuenta Guadalupe, de esa experiencia que está todo hermandado, todo hermanado en la naturaleza. Nosotros pertenecemos y nuestra pertenencia tal vez hace más viva la naturaleza. Yo donde tengo aquí también, igual que tú, una casita, anidan mis golondrinas todo el año en las tejas. Y en unos ejercicios espirituales en Calera de Tango, hace 15 años atrás, en la contemplación para alcanzar más amor, se une mi inspiración del ballet, mirar lo que resuena en uno. Y miro y veo que bailan de 4 esquinas, yo las veía así, de los árboles, bailaban las golondrinas, brincaban y hacían círculo, una coreografía de golondrinas maravillosa. Y yo empecé a cantar y me sentí que era parte de este ballet de golondrinas. Le conté en la contemplación para alcanzar más amor, que eso era un amor particular, particular, particular. Eran mis golondrinas y yo bailando desde los 3 años hasta los 14 y ahora que vuelvo a bailar. Ya no puedo decir que soy una golondrina, pero ¿qué pasa? Que donde estoy ahora veo golondrinas y las golondrinas revolotean y yo las miro
y digo, Padre, contemplo este amor que ha perdurado, que ha perdurado, que ha perdurado internamente y cada vez hay más amor, más amor. La naturaleza. Entonces yo me preguntaba, ¿soy yo la que bailo? Lo había escrito mis golondrinas que conocí en este retiro, ahora anidan en las tejas de mi casa. ¿Son ellas que me bailan? ¿O soy yo que les canto y que las invito a bailar? Todo es relación y sincronía. Este año he vuelto a bailar y esta es inspiración del gran amor, deseo cumplido de memoria corporal, de contemplar más amor, para ser golondrina que baila y hacer bailar la golondrina. Las tejas no se me ocurrió ponerlas porque podrían venir las golondrinas. No, todo fue obra del gran amor. Muchas gracias, Mónica, por esas reflexiones finales. Guadalupe, quisiera cerrar ya para que luego cerremos con Carlos este espacio. No, de mi parte, pura gratitud a todas estas presencias maravillosas que están aquí conectadas. De verdad que eh, gracias. Muchas Gracias. gracias. Sí, yo quisiera también agradecer y me acordaba que a una amiga muy querida le pregunté justamente el otro día qué dirías tú de la inspiración. Y mi amiga me dice, la inspiración, me dice, es mejor que la transpiración. Y lo dice en un sentido muy profundo, me dijo, porque estamos inspirados en el fondo como, no como fruto de nuestra propia voluntad. No es el ñeque en el fondo el que hace que nosotros nos inspiremos, sino justamente es como la experiencia también de saber que todo es gracia, que todo es regalo, que estamos nosotros habitando justamente un jardín del Edén precioso que se nos ha sido dado para que nosotros vivamos desde ahí con plenitud, con cariño. Entonces, yo tal vez quisiera terminar nomás diciendo justamente que tal vez la inspiración nace de esa experiencia profunda de reconocer que somos hijos, que somos hijas, y que el Padre nos da justamente como todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que sentimos, como una posibilidad también como de seguir evolucionando, como decía Guadalupe, de seguir como caminando hacia la vocación más profunda que cada uno de nosotros está invitado a vivir, digamos. Así que, bueno, agradecer nuevamente por este espacio y a Margarita María, sobre todo también por haber como propiciado esta posibilidad de encuentro entre nosotros y de escucha fraterna, atenta, cariñosa, tierna. Mm. Y también quiero agradecer también al despedirme este espacio lindo de ser comunidad de adultos mayores que reflexionamos comunitariamente. No estamos solos, sino que crece más vida al compartir. Es una iglesia más viva, no es una espiritualidad solo de perfeccionismo, sino que es una iglesia que se construye con cuerpo, con comunidad y que los adultos mayores en este espacio vamos creando vida, vamos creando iglesia viva de apoyo mutuo, de escucha profunda, y así descubriendo este querer de Dios en la propia vida y en todos nosotros como adultos mayores. Muchas gracias, Mónica, por tus palabras finales y porque nos dejas ahí reflexionando sobre todo este ciclo, ¿no? Cómo ha sido hacer comunidad en este espacio y este ciclo ha tratado sobre la inspiración y cómo esta puede ser un puente para transitar nuestra espiritualidad, para movilizarnos a nuestro mundo interior, movilizarnos de la reflexión hasta el hacer, desde lo complejo a lo simple incluso, desde lo individual a lo colectivo, cómo transitamos en esos diálogos internos, ¿no? A eso nos ha invitado este ciclo completo, agradecerles profundamente por haber participado en él, eh, agradecerle a nuestros relatores de hoy y los voy a invitar a que hagamos nuestro ejercicio tradicional, que es con qué nos vamos, con qué nos quedamos en esta última sesión.
Para ello, como siempre, los vamos a invitar a que puedan escanear un código QR con sus teléfonos para que nos puedan dejar aquella palabra con la que se quedan hoy. En esta última sesión llamada Conversando sobre Inspiración, queremos invitarlos a que puedan escanear ese código QR. Para quienes no pueden escanear el código, si no se conectan a través del computador, pueden entrar a Menti y ingresar este código 28529147. En él pueden ingresar para dejar aquella palabra con la que se quedan hoy. Este es un regalo para nosotros, para nosotras, para el equipo, porque nos quedamos con un poquito de cada uno de quienes están en este espacio. Para quienes no se pueden conectar al Menti, pueden, como siempre, hacerlo a través del chat, donde pueden también poner aquella palabra, aquella frase con la que se quedaron en esta sesión. Les agradecemos infinitamente su participación. Ya en el chat está compromiso, gratitud, amor, energía, inspiración, amistad, amor y servir, ternura, levedad, naturaleza inspiradora, agradecimiento. Y en nuestro Menti aparece como en tamaño mayor aquellas palabras que se repiten con mayor frecuencia, que son gratitud, comunidad, amor y divergencia. El Menti va a estar funcionando algunos minutitos más, así es que quienes aún se están conectando pueden dejar su palabra, la que se quedan en esta sesión. Llegados al final de este ciclo, voy a dejar de compartir. Solo quiero extender los agradecimientos tanto al equipo del programa Adulto Mayor, particularmente a Catherine Vergara, que muchos de ustedes conocen, y ha estado muy atenta a todos sus requerimientos, a todo lo que implica este espacio, este encuentro. Así es que muchas gracias al programa, muchas gracias Catherine por estar ahí, y por supuesto a Margarita Razudis, quien ha estado, quien nos empuja a hacer este espacio, esta instancia. Margarita, muchísimas gracias. Este espacio de crecimiento para todos. Así es que muy emocionada terminamos este ciclo. Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes y bueno, los esperamos de todas maneras el próximo año. Ya Margarita está en la preparación del próximo ciclo, así es que los vamos a esperar con mucha alegría el próximo año. Y les quiero pedir un favor, que les vamos a mandar una encuesta. Bueno, para nosotros es muy importante saber qué es lo que ha significado este espacio para ustedes. También es muy importante seguir mejorando, entregar cada vez un mejor encuentro. Así es que les vamos a mandar una encuesta para que por favor nos ayuden con sus respuestas. Así es que se los vamos a mandar vía correo electrónico, vía WhatsApp, que son los medios por los cuales siempre nos comunicamos. Eso, así es que un abrazo enorme. Nos estamos viendo para el próximo ciclo. Recuerden, siempre iniciamos en abril de cada año del 2026, los lunes, el primer lunes de cada mes. Y como último aviso, recuerden que pueden revivir cada uno de los encuentros por YouTube, en el canal de YouTube también de el Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica. Ahora sí, nos despedimos. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes.